Buenas tardes, bienvenidos a quienes están integrando. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, Catherine. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Ya vamos a iniciar en breve. Vamos a esperar un minuto mientras se incorporan más de sus compañeros para arrancar con el foro virtual. Ahora vamos a cambiar la metodología de trabajo. Vamos a desarrollar este foro en el cual, por su participación, por su aporte, va a ganar directamente puntos para su nota de examen. Así que a todos nos favorece ese proceso, ya que planteando su respuesta a las preguntas del foro, vamos a ir obteniendo esos puntos. E incluso hasta un máximo de 2 puntos pueden obtener con base a la calidad de su aporte. Muy buenas tardes a quienes se acaban de incorporar. Bienvenidos. Ya vamos a comenzar en breve. Si me hacen el favor mientras de compartir el enlace a sus demás compañeros o recordarles para que se incorporen, ya que por su participación, como les mencioné, van a obtener puntos para examen. Bueno, vamos a arrancar entonces en razón del tiempo. Primeramente, tengan muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia y asimismo, bienvenidos a esta segunda sesión, en la cual vamos a estar desarrollando un foro virtual. El objetivo de este foro virtual es cambiar en cierta forma la metodología de trabajo, involucrarnos más en el proceso, asimismo participar de lleno en cuanto a esta temática que vamos a estar desarrollando. Así también otros objetivos que se pretenden con el foro virtual es beneficiarlos en cuanto a puntos. ¿Qué significa eso? De que si usted me brinda un aporte, me brinda su participación dentro del proceso de respuesta a las preguntas del foro, automáticamente yo le voy a sumar puntos para la nota que obtenga de examen. Así que de esa forma vamos a estar trabajando el foro. Primeramente, vamos a ir haciendo lectura de cada una de las preguntas. Si usted tiene un aporte, plantea su respuesta a esa pregunta, me indica lo que es que necesita la palabra, se la cedo, plantea su respuesta y automáticamente va a tener ya puntos para el examen. Vamos a hacer primeramente una ronda voluntaria de participaciones. Si en dado caso llegamos a un punto en el cual no hay voluntarios que brinden su aporte, de los usuarios yo voy a seleccionar cierta persona para que habilite su micrófono y haga de esa forma su aporte. Así que de esas dos modalidades vamos a trabajar. En la primera ronda será de forma voluntaria, levanta la mano o habilita su micrófono y brinda su respuesta a la pregunta orientadora, o en la otra parte en la cual vamos a estar seleccionando de ahí directamente los usuarios para que brinden su respectivo aporte. Así que bienvenidos, y el foro virtual lleva por título Equilibrio iónico del agua. Vamos a analizar todo lo referente a cómo el agua se estructura a nivel molecular. Así que vamos a arrancar con la primera pregunta orientadora referente al foro virtual. Voy a hacer lectura de la pregunta y posteriormente habilito lo que es el espacio para el planteamiento de respuestas. La pregunta nos dice lo siguiente: ¿qué es la autoionización del agua? En otras palabras, ¿qué significa la autoionización del agua? Solo para darles algunas ideas, la ionización se refiere a los iones, a partículas con carga positiva o negativa que pueden añadir otros factores al agua. Así que escucho aportes.
sobre esta pregunta, ¿qué me pueden responder sobre qué es la autoionización del agua? Muy bien, Catherine, ¿puede habilitar su micrófono? Vaya, profe, lo que yo entendí que era como una reacción química, que así Ujú. como los ácidos y bases reaccionan entre ellos, también se puede dar con el agua, o sea, que reaccione con ella misma. Que, o sea, sucede que las moléculas intercambian protones, entonces una toma de lado como que fuera un ácido y la otra una base, y allí se produce la ionización, algo así entendí yo. Muy bien, excelente aporte, Catherine. Ahí tenemos lo que es algunas ideas para ir ampliando en cuanto al tema y para que vayamos sumando nuestro aporte. Algunas ideas clave del aporte que acaban de brindar es que el proceso de autoionización implica una reacción química y en efecto así sucede. ¿Por qué? Porque en el proceso químico se da un intercambio entre la molécula que se descompone en sus elementos reactivos de los iones. Se separa por un lado lo que es la parte base del agua y por otro lado lo que es la parte ácida del agua, ya que ya veremos más adelante cómo se explica más a profundidad lo que es la autoionización, pero muy buen aporte. Ahora vamos a escuchar otro aporte. ¿Qué otras ideas tenemos sobre qué es la autoionización del agua que me puedan compartir, aparte de las ya mencionadas? Si tiene algún beneficio la ionización del agua o qué más podemos añadir a la respuesta ya mencionada. Si tienen escrita lo que es su respuesta a la pregunta, pueden leerla, no hay ningún problema. Catherine levantó de nuevo la mano. Sí, puede plantear de nuevo su argumento. No, profe, no la levanté. Ah, muy bien. Gracias. Sí, escuchando aportes de los demás que estamos en línea. ¿Qué me pueden decir sobre lo que es la autoionización del agua? ¿Qué más podemos plantear? Ya se dijo que tiene que ver con iones, con partículas, también que ocurre por un proceso de reacción química y se separan ácido y base por uno y otro lado de la fórmula del agua. De los que estamos en línea, de forma voluntaria. Oscar, puede habilitar su micrófono. Ok, permítame. No sé si me escuchan. Sí, se logra escuchar. Ok. No sé, un ejemplo, no sé, que se me ha ocurrido es bueno, lo leí también, es el autrópolis. Perdón, autoprotólisis. Ujú. Pues eso más que todo se basa ya, digamos, en la naturaleza anfotérica ya sea del agua. Muy bien, muchas gracias por su aporte. Ahí tenemos ejemplos de cómo se aplica la ionización del agua. ¿Algún otro aporte? Bueno, yo diría que, permítame, que dado que los ácidos y bases reaccionan entre ellos mismos, también se debe entender que el agua puede reaccionar con ella misma. Aunque pudiera resultar extraño, sí, sucede que las moléculas del agua intercambian protones entre ellas de manera muy limitada. Este proceso se conoce como autoionización o autodisociación del agua, el intercambio de protones, ya que entre ellas mismas, o sea, no hay un equilibrio que sea como constante, sino que ellas mismas dan el resultado de su formación propia. Muy bien, muchas gracias por sus aportes. Excelente los tres aportes brindados y de igual forma ya tienen sus puntos.
para ir cerrando en cuanto a esta pregunta y luego pasar a la siguiente y abrir siempre el hilo de participaciones, cuando hablamos de la autoionización del agua, vamos a hablar de un proceso físico-químico, porque el calor irradiado puede ser proveniente del sol o proveniente de otra fuente, como puede ser un calor directo de la combustión de algún material, genera un cambio químico dentro de la molécula del agua. Para poder explicar un poco más en cuanto a su fórmula, hablamos de que el agua se ioniza cuando ocurre un intercambio de iones, sea de partículas positivas cargadamente, que son los protones, o electrones. ¿Y qué sucede en ese proceso? Si al H2O se irradian iones positivos, se va a tornar ácida, ya que hay un agua con esa naturaleza química ácida. Pero sin dado caso se irradia con iones negativos, esta va a tomar lo que es una característica alcalina. Y a partir de los iones, sea positivo, sea cation o anión, se va a determinar cuál va a ser la autoionización, si va a ser de una naturaleza ácida o una naturaleza básica. Y a partir de ello, acá en esta fórmula química tenemos H2O, se descompone en lo que es H, que es un hidrógeno, y tenemos un símbolo positivo en el superíndice que indica que ha adquirido lo que es un protón más, el hidrógeno, lo que hace ácida la solución de agua. En cambio, el OH tiene un símbolo negativo en el superíndice que indica de que adquiere lo que es una solución alcalina, lo que es el H2O, el agua. Y de esa forma podemos decir de que la ionización del agua depende de la naturaleza en el cual se obtenga propiamente la molécula de H2O. Para poner un ejemplo cotidiano, todos sabemos de que el agua corriente que nos cae a través del chorro proviene de un procesamiento. Le agregan sulfato de sodio, sulfato de aluminio, a tal manera de matar bacterias y potabilizar el agua. Pues en ese proceso de añadir esos agentes químicos, se añaden también lo que son iones positivos al agua, de tal forma de que el H2O que recibimos a través de lo que es el chorro, de las diferentes fuentes, es una agua ácida, debido a esos agentes que han añadido al H2O puro lo que son más protones, más partículas positivas, más de ese tipo de iones. Sin embargo, el agua natural, el que proviene de las fuentes como los ojos de agua, los famosos ojos de agua, como también los pozos u otras fuentes como ríos que no presentan ninguna contaminación, es H2O puro. ¿Por qué es H2O puro y dicen que es la mejor agua? Porque esa agua, aparte de que no ha sido procesada, dentro de su naturaleza química, tiene más iones negativos, lo que la hace alcalina y de esa forma esa agua es mucho mejor para nuestro organismo. E incluso hay un método de ionizar negativamente al agua que tradicionalmente se hace en lugares que no cuentan con una fuente de calor directa, sea vía gas u otra, que es poner el agua al sol. ¿Qué sucede cuando se pone el agua al sol? Que el agua la está ionizando, recibe los iones que está irradiando el sol, que son negativos, y en ese proceso esa agua expuesta al sol, irradiada a través de los iones del sol, es alcalina. Incluso se dice que es mejor agua o es bueno poner lo que es el agua del chorro en un debido tiempo expuesta al sol, ya que de esa forma irradiamos, ionizamos el agua en forma de partículas negativas, la hacemos más alcalina y cae mejor para el organismo. Incluso hay muchos tratamientos que usan la ionización del agua en la parte alcalina. Alcalinizan a través de hierbas o en especial exponiéndola al sol y de esa forma hacemos más pura y más concentrada lo que son los iones negativos en la molécula de H2O. Así también vemos acá en la parte inferior lo que les mencionaba, tenemos un H2O básico y un H2O ácido. El agua puede ir en esos dos sentidos dependiendo de la partícula, si es negativa o si es positiva.
Muy bien, con el abordaje de esta pregunta, vamos a pasar a la siguiente para abrir siempre el hilo de participaciones. Así que la siguiente pregunta nos plantea, ¿en qué punto alcanza el agua un equilibrio iónico? Así que habilito el hilo de participaciones para quienes aún no han brindado su aporte, para que de esa forma ganen sus puntos para examen. Escucha. Sí, logro escuchar. Bueno, esta reacción no se completa, alcanza cierto equilibrio con cierta constante. Por eso se debe llevar dos medias. Por ende, la constante del equilibrio del agua queda expresada en función de la presencia de dos iones formados. Muy bien, excelente. Ahí tenemos un aporte referente siempre a los iones hasta obtener el equilibrio químico. Muy bien, escuchamos otros aportes, otros puntos de vista de quienes no han participado aún. Pueden plantear su argumento referente a esta pregunta, su respuesta, y con base a ello ya va a obtener sus puntos. Bueno, de forma voluntaria, si no vamos a seleccionar de los usuarios. Bueno, vamos a seleccionar entonces a Elías, 18P, si tiene alguna respuesta posible a esta pregunta sobre en qué punto alcanza el equilibrio iónico lo que es el agua. Ok, profe. Muy bien. Vamos a ver. Quiero ver si es que lo que dijo Eli es como bastante completo, pues, de lo que es el tema. Entonces, el agua pura es un electrolito débil que se disocia en muy baja proporción en sus iones hidróneo o hidrógeno. A ver, no sé qué decirle respecto al tema. Es que prácticamente lo que dijo Eli es como algo lo más general que hay. Muy bien, pero muy bien, lo que mencionó son aspectos bastante también importantes dentro de lo que es el equilibrio iónico, que es prácticamente, retomando lo que ambos han mencionado, el agua alcanza este punto cuando el equilibrio de iones de parte de reactivos corresponden también a la parte de productos. Para abordar lo que es esta pregunta y dejar las demás participaciones a la última pregunta, que es un poco más accesible, en cuanto al punto de equilibrio iónico, el agua lo alcanza cuando se distribuyen lo que son los iones de forma equitativa en la parte de productos. Veamos acá esta ecuación química. Tenemos lo que es el H2O base y el H2O ácido. ¿Qué pasa cuando estas dos moléculas interactúan? Como sabemos, están compuestas de dos átomos de hidrógeno, cada uno respectivamente, pero el equilibrio iónico lo va a lograr cuando se distribuye de forma equitativa lo que es la partícula iónica positiva, lo que es el catión y así también lo que es el anión, que es el negativo. Y de esa forma, el H3O corresponde a lo que es a la naturaleza ácida del agua y se iguala en cuanto a lo que es a partículas con el OH, que es la naturaleza base del agua. Y para hacer el conteo, si contamos lo que son los hidrógenos de la parte de productos, tenemos estos tres, más este hidrógeno del OH, se nos hacen 4. Y de esta parte de la ecuación también tenemos 2 y 2, 4. También en los oxígenos tenemos 1 y 1, 2. Y también de la parte de productos tenemos 1 y 1, 2. Por tanto, el equilibrio iónico se alcanza cuando tenemos igual cantidad de elementos atómicos del agua en cada parte de la ecuación química. Y de esa forma, el agua cuando alcanza ese punto es neutra. De lo contrario, si no logra el equilibrio iónico el agua, vamos a tener sea un agua orientada más a su aspecto ácido o orientada a lo que es a su aspecto básico. Y de esa forma,
Y como les mencionaba, el agua que viene preferentemente del grifo es ácida. Por esos agentes que le agregan. Y la alcalinización proviene cuando le exponemos a iones naturales, sea del sol directamente o proveniente de la fuente directa de la naturaleza, que son los ojos de agua, ríos, que son fuentes en las cuales el agua se puede encontrar por lo general en un equilibrio iónico, pero está contenido lo que son más iones negativos que la hacen más base, ese tipo de agua. Muy bien. Vamos a pasar entonces a la última pregunta, que es una pregunta mucho más accesible para aquellos que aún no han participado. Bueno, la pregunta nos hace el siguiente señalamiento. ¿Por qué el agua pura que proviene de los ríos, que no están contaminados, como también lo que son los ojos de agua, fuentes naturales, no es buena conductora de la corriente eléctrica, mientras el agua que viene del chorro o de cualquier fuente en la cual ha sido procesada el agua, sí es buena conductora de corriente eléctrica? Sí, yo. ¿Sí? Bueno, debido a que la corriente eléctrica se transporta por medio de iones en solución. Es decir, la conductividad aumenta cuando aumenta la concentración de iones, de tal manera que la conductividad cuando el agua disuelve compuestos iónicos. Muy bien, muchas gracias por su aporte. Ahí tenemos algunas palabras clave para quienes aún no han participado, que tiene que ver con iones disueltos. Así que escucho más aportes de quienes no han participado aún. ¿Qué pueden plantear al respecto? Si en dado caso tienen alguna dificultad con el micrófono, pueden hacer su respuesta textual en el chat y de esa forma también les voy a contar su participación para tomar todas las medidas posibles. Pueden hacerlo de esa forma también, escriben en el chat y se tomará en cuenta también esa forma. Así que habilito la participación vía micrófono a quienes no han brindado su aporte aún. ¿Qué nos pueden decir? ¿Por qué el agua corriente que proviene del chorro, del grifo, es mejor conductora de corriente eléctrica que el agua proveniente de fuentes naturales, si ambas son aguas? Elías, ¿puede habilitar su micrófono? Sí, acabo de leer algo que siento que se me hace muy importante, que dice que el agua en su estado puro está constituida por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, mediante un enlace covalente polar que no permite el flujo de electrones. No obstante, el agua que usualmente utilizamos para beber y ducharnos poseen sales minerales que están ionizadas. Muy bien, excelente, muchas gracias por su aporte. Ahí tenemos un aspecto bastante importante y relevante, que son las sales, que les mencionaba, que le agregan, porque el sulfato de sodio y el sulfato de aluminio que le agrega ANDA al agua para potabilizarlo, y por lo general se usan ese tipo de sales químicas, agrega lo que son esos iones disueltos. Otro aporte para ir cerrando con lo que es esta pregunta, sea vía micrófono, pueden escribir lo que es su respuesta en el chat. ¿Por qué el agua pura es pésima conductora, mientras el agua corriente, el que utilizamos de forma cotidiana, es mejor conductora de electricidad? Yo, profe, creo que obviamente no es buena porque no goza de las propiedades salinas que ayudan a que se pueda transportar corriente eléctrica. Muy bien, muchas gracias. Ahí tenemos otro aporte, que lo que son las corrientes salinas, esas sales disueltas, microscópicas, favorecen lo que es la conductividad del agua. Muy bien, excelente. ¿Algún otro aporte de quienes aún no han brindado su respuesta? Manuel, estamos pendientes. Lisbeth también no ha participado. Y Diego. ¿Algún aporte que tenga referente a este aspecto del agua como mejor conductora en cuanto al agua procesada versus el agua pura, que es pésima conductora de corriente eléctrica?
Muy bien, para quienes no lograron participar, no se preocupen, ya les voy a compartir lo que es otra dinámica dentro del grupo de WhatsApp para que puedan realizarla posteriormente y de esa forma ganar los puntos por si tienen algún inconveniente y de esa forma vamos a trabajarlo para quienes aún no han participado, igual de forma quienes no ingresaron a clase. Solo para ir cerrando, y para ir retroalimentando todo lo que hemos mencionado, cuando hablamos de la ionización del agua, se refiere a la adquisición de lo que son iones positivos o negativos de la molécula H2O. Así como un imán, si se acerca a lo que es a otro material ferromagnético, lo atrae. Pues en el caso de la molécula del agua, sucede algo similar, ya que atrae lo que son iones positivos o negativos, dependiendo de qué factores rodeen a esa molécula. Y a partir de ello podemos decir de que el punto de equilibrio iónico del agua se logra cuando el agua alcanza una igual cantidad de iones positivos y una igual cantidad de iones negativos. Y de esa manera alcanza lo que es ese punto que es bastante importante y a partir de ello es como logra el equilibrio iónico del agua. Asimismo, como acaban de comentar en el chat, Manuel, de que por factores de procesamiento del agua, ya que anda y de forma general a nivel mundial, agregan sales químicas como lo que es el sulfato de sodio, sulfato de aluminio, para poder potabilizar lo que es el agua y matar agentes parasitarios, pues en ese proceso esas sales añaden lo que son iones disueltos que están suspendidos, por decirlo así, alrededor de la molécula del agua y esos permiten lo que es el transporte de los electrones, ya que el agua, por lo general, es una mala conductora de corriente eléctrica. Casi siempre el agua en su estado puro no es buena, transmitiendo lo que es la electricidad. Y aquella agua que sí favorece lo que es ese proceso es debido directamente a esas sales disueltas, a esas partículas que están suspendidas alrededor de la molécula H2O que favorecen el paso de esos electrones, de tal forma de que podemos afirmar de que el agua en sí misma, en su estado natural, no es directamente buena conductora de corriente eléctrica. ¿Por qué? Si vemos acá en esta imagen, como mencionaba uno de sus compañeros, tenemos lo que es la molécula del agua. ¿Qué sucede con la molécula del agua? Si la descomponemos, tenemos lo que es el átomo de oxígeno, que es el átomo que tiene mayor cantidad de iones negativos, y tenemos lo que son los dos átomos de hidrógeno enlazados al oxígeno. Los hidrógenos son dos. Cada uno está a lo que es una magnitud angular de 104.5 grados, uno respecto al otro. ¿Qué sucede en ese proceso? De que como están en igual cantidad de iones negativos y positivos, generan un dipolo magnético. ¿Qué significa eso? Se comportan como un imán. Por eso, estas sales o estos iones que puedan agregarse a la molécula del agua, se adhieren, los atrae lo que es la molécula del agua porque actúa como un imán, tiene como un campo magnético y eso hace de que atraiga esos iones y de esa forma bien la puede convertir en una buena conductora de corriente eléctrica o lo contrario, dependiendo del nivel de pureza del agua, mientras más pura sea el agua, será una pésima conductora de corriente eléctrica y mientras menos pura sea, ocurrirá lo contrario. Y algunas formas de ionizar el agua, como les comentaba, incluso se utiliza en naturopatía, que es medicina natural, se emplea lo que es la exposición al sol, por lo menos unos 15 minutos, ionizarla con la energía radiante del sol y de esa forma generamos en el agua un cambio químico. No se ve a simple vista, sin embargo, se han añadido lo que son iones negativos, a tal punto de que esa agua que hemos ionizado con energía del sol es mucho mejor consumirla que el agua que obtenemos de fuentes procesadas.
Incluso recientemente estaba estudiando lo que es un estudio que le hicieron en pruebas bioquímicas a lo que es al agua de la cristal, a todas las aguas embotelladas, y tienen presente más iones positivos o están con mayor acidez que incluso el agua del chorro, de tal forma de que en ambientes ácidos, y esa es la teoría científica que hay sobre las bacterias, se proliferan o se multiplican más las bacterias que un ambiente alcalino. Por eso es bueno, en cierta forma, ionizar el agua por cierto periodo de tiempo y exponerla directamente a un factor de ionización que es directamente la luz solar o una fuente de calor. Así que de esa forma podemos interpretar lo que es este aspecto de la importancia del equilibrio iónico que debe tener el agua para poder generar beneficios para todos y todas. Así que con ello vamos a ir cerrando. No sé si tienen algún otro aporte, comentario, conclusión u otro aspecto que quieran mencionar, sea los que ya participaron o los que aún no han participado. Bueno, si está todo claro, me confirman por favor en el chat. Y para quienes no participaron, les voy a pedir de que contesten las preguntas que se plantearon dentro de lo que es el foro y me lo van a enviar. Me van a enviar las preguntas resueltas y de esa forma van a ganar los puntos. De igual forma, le comparten a sus demás compañeros. También ya les voy a facilitar lo que es esas indicaciones para que de esa forma ganen los puntos. Así que vamos a llegar hasta acá, hasta este punto con lo que es el foro virtual. Muchas gracias por su asistencia. De igual forma, para quienes participaron ya tienen directamente sus puntos y nos vamos a ver hasta una próxima sesión. Así que tengan un buen día, cuídense mucho y que tengan una feliz tarde. Nos vemos. Gracias igualmente. Adiós, profe. No, profe. Gracias, Ya, profe. adiós.